Bueno, buenas días para algunos, buenas tardes para otros. Para mí es una alegría, pues, acompañarles el día de hoy, y, pues, recibir un poco la invitación que me han hecho al espacio el día de hoy. ¿Ve por qué se me pierde el Zoom cuando voy a revisar el documento? Espérame un momentico. Listo. Gracias a todos y a todas por recibirme y pues por invitarme a compartir el día de hoy. Parte de lo que voy a compartirles es un trabajo que hemos venido desarrollando también con el padre Carlos Arboleda, que con unos minutos va a estar también compartiendo con ustedes. Yo soy de origen protestante, él es mi director, o ha sido, o fue mi director de tesis. Ya el lunes defendemos mi tesis sobre Paul Tillich, pero también hemos trabajado otros temas con relación a la teología, y parte del trabajo que les voy a presentar también hace algunos fragmentos, hacen parte de una publicación que está en curso con el reverendo César Caraguachín en Barranquilla. Nosotros decidimos, o yo particularmente decidí llamar esta enunciación un Laudato Si, como una apuesta sistémica para la teología. Uno de los primeros momentos que nosotros encontramos en la discusión católica, aquí voy a hacer las divisiones correspondientes en algunos momentos, hago la claridad entre católicos, protestantes magisteriales, protestantes radicales y movimientos evangelicales y neopentecostales, o pentecostales y neopentecostales, para que lo tengan claro. Yo hago esas divisiones. Sin embargo, hoy voy a estar centrado mucho en, en la comprensión que tiene la teología, sobre todo católica, y procuro al final dar como una reflexión teológica que englobe los diferentes sentidos desde una reflexión sistemática. Una de las cosas o de las situaciones que más pareciera que se encuentran en Francisco es la no comprensión de una teología sistemática. No es un académico, como lo llamaron cuando inició su pontificado, sino un pastor. Y entender la configuración del Laudato Si en términos sistemáticos es también entender la configuración del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Y es entender las transformaciones que ha pasado la Iglesia Católica en su pensamiento y en su comprensión doctrinal. De eso hay que decir que son los tres papas del concilio, no Juan XXIII. Voy a empezar desde Juan Pablo II hasta pasando por Benedicto XVI, llegando a Francisco, manifestando lo siguiente frente al concilio para llegar a esto. Laudato Si es una síntesis que, si bien es de Francisco, es una apuesta de Francisco, es un tema que ya dentro de las conferencias latinoamericanas se había presentado. ¿Sí? Y que se había presentado en Puebla, que se planteó, aunque tomó minoritariamente fuerza en Medellín, pero que en Santo Domingo también el tema medioambiental llega a tener, hay un lugarcito de construcción, pero no se puede decir que Laudato Si no responde a esas comprensiones latinoamericanas y a estas comprensiones también que se venían haciendo desde la teología a nivel católico. Juan Pablo II, Benedicto XVI, con Aparecida, las diferentes cartas de Juan Pablo, que son muy fenomenológicas, la estructura sistemática que le da Benedicto XVI a la iglesia, y en consecuencia la estructura pastoral que se le daba con Francisco a esto. Sin embargo, y pese a lo anterior, nosotros y nosotras no podemos pensar que Francisco es solamente un teólogo que no, que no, que tiene solamente un ejercicio pastoralista de la teología de la acción humana, pero que no tiene una reflexión profunda en torno a los misterios de la fe, en torno a los misterios de la iglesia, en torno al misterio cristológico, en torno a la teología fundamental, que es básicamente lo que hoy vamos a trabajar. Y entonces, en ese marco es Laudato Si como una apuesta sistemática. Y es porque Laudato Si
no solamente pone una comprensión específica en el medio ambiente, sino que hace una reflexión de igualdad, reconocimiento, donación, bueno, reconocimiento en términos rickerianos, donación en términos de Marion, de Jean-Luc Marion, pero también hace una apuesta en términos intergeneracionales. Esto para un poco utilizando la comprensión existencialista de Heidegger aplicada a Paul Tillich, esto va a ser pensando el ser en el mundo aún el que todavía no ha sido eyectado. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hablar, lo primero que tenemos que decir es, hay una noción ontológica que se vincula a lo comunitario. Es entender la visión teológica de la propuesta de Francisco que se devela en comprensión del ser humano frente a sí mismo. Es una aproximación como sentido de propuesta de transformación y entendimiento de la comunidad de creyentes en compromiso de respuesta a la revelación. Su afectación y sustentabilidad se ven amenazados no solo por la muerte como punto cúspide de la existencia, sino que apunta a entender una nueva dimensión de lo finito, no como realidad individual, sino como posibilidad colectiva. Si ustedes tienen a la mano Laudato Si, quisiera que ustedes lo pudieran abrir en el numeral 159, la cual va a caracterizar esto, y es la noción, abro comillas, perdón, la noción de bien común incorpora también las generaciones futuras. Encontremos aquí el diálogo intergeneracional, esa comprensión tillichiana de, retomando a Heidegger, de ese ser de ese ser en el mundo que aún todavía no existe, pero que tiene posibilidad de existir. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Aquí en Teología Reformada podemos comprender la implicación de Lutero o de Calvino en torno a la gracia y a la gratuidad del amor de Dios, pero aquí, si bien la Iglesia Católica no va a negar, esta comprensión de Laudato Si es más en términos del Marión, de Jean-Luc Marion, del Marión que propone una iglesia que se comunica como revelación de Dios para la humanidad y que no puede dejar de ser revelación. Y si es revelación, debe ser donada a la humanidad. En tanto, la existencia misma del ser es una comprensión de donación para los otros y para las otras. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en la lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Seguimos con la misma enunciación que les planteaba inicialmente. Los obispos de Portugal de la exhortación han exhortado a asumir este deber de justicia. El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Esta reflexión del obispado portugués tiene unas características propias acá, ¿sí? Que tal vez el texto en sí mismo, cuando uno lo lee de pasada, no lo logra ver. Y es que aquí Francisco retoma la comprensión de Portugal, entendiendo que la tierra es donación de Dios, hace parte de la manifestación y de la revelación de Dios. Pero no es Dios mismo, pero hace parte de la revelación. Pero en tanto es ente,
aunque pueda sentir como revelación, no es caracterizada como ser. Aquí Francisco hace una nota. Ojo, lo prioritario es la humanidad, es la relación antropológica que nosotros podemos tener. La tierra, por ende, aun en su condición finita, no es de explotación infinita para el ser humano. Debe ser cuidada, respetada y comprendida como parte del ejercicio revelatorio de esa autocomunicación de Dios en sí mismo, pero que tiene una distancia con el ser humano en torno a su condición de finitud, y que el ser humano es responsable, yéndonos un poco a los textos veterotestamentarios, al Génesis, ¿sí? Y al Pentateuco, en torno a la comprensión de la tierra como creación de Dios y como donación a la humanidad. De esta manera, el texto no solo hace un abordaje en pro de un agenciamiento reflexivo de orden ambiental, que es como regularmente hemos podido comprender, hace un llamado a cuidar el medio ambiente. No, no solo, o bueno, no solamente, se presenta en tono mayor un reto en el ámbito del desarrollo, entre comillas, sostenible, que debe partir de un diálogo solidario. La ampliación del cuestionamiento hace un llamado frente a la relación del ser humano como manifestación de donación en gratuidad hecha por Dios, aceptando la finitud como vulnerabilidad. Por lo anterior se presenta una relación de mismidad basada en el encuentro con el otro como alteridad. Un poco aquí retomando el concepto de mismidad desde Riquet y el de alteridad desde Levinas. Manifestación fundamental de la fe. De esta manera, el yo, o sea, la identidad propia como manifestación es reflejo de la obra de Dios y constituye, por ende, parte de la revelación de Dios. Pese a ello, la comprensión del otro o la otra todavía mantendría un lugar no explorado o no reconocido. Sin embargo, la comprensión de la donación se ha visto particularmente privatizada. Es decir, aquí hay un llamado. Nosotros hemos privatizado la donación de Dios. El ser humano ha tenido unas características de privatizar a función de ese concepto de desarrollo, de explotación, los recursos de la donación de Dios para su existencia, a tal punto de generar un ser en términos tilicianos, es decir, una negación de sí mismo, ¿sí? En la aproximación que se hace en su sentido de futuro como humanidad, como especie. Es decir, estamos asistiendo a un suicidio colectivo de forma privatizada en términos de la negación del Dios, de Dios y de la negación de la revelación de Dios para la humanidad. Por lo anterior, comprender Laudato Si en clave de nuevo humanismo será una primera línea de análisis. Francisco, siguiendo a Benedicto XVI, plantea una necesidad de autocomprensión y recomprensión del ser humano, no desdeñando ni sacando las ideas anteriores, no, lleva aquí una pregunta óntica de fondo, una pregunta de antropología teológica que va de fondo a esa noción de ser y existencia que tenemos. Nos lleva a preguntarnos teológicamente, a tener un loci teologici, y es, ¿cuál es mi noción hoy de mí, de ser? Y cuando le preguntamos a alguien, ¿tú quién, tú qué eres, tú quién eres? ¿Te has preguntado por el ser? Entonces a uno le dicen, no, yo soy estudiante, yo soy trabajador, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy teólogo, yo soy filósofo, yo soy doctor, yo soy licenciado, soy bachiller, ¿sí? Soy blanco, soy negro. Empezamos a caracterizar a partir de la acción nominativa el ser, pero no entendemos el sentido de profundidad, vuelvo un poco a Tilly, que propone aquí Francisco, y como yo lo leo desde Paul Tilly, es a ese sentido de profundidad de entender el ser humano, la noción de ser y volver a una pregunta.
que se hace práctica en la realidad del poder extinguirse, pero que se hace necesaria en tanto nosotros no hemos y nosotras no nos hemos preguntado por cómo valoramos la revelación de Dios. El llamado humanismo cristiano de principios del siglo XX, que siguió la acción social de muchos grupos de misión en la Iglesia Católica y que incluso llegó a tener algunas participaciones en toda la teología de la liberación en algunos sectores particularmente, ¿sí? A nivel latinoamericano, guió la acción que planteaba una visión neoescolástica, incluso esencialista y universal del ser humano. El ser humano resulta siendo un todo, presentando dificultades con diálogos interculturales, interreligiosos, incluso con el diálogo ecuménico. Esa visión cultural de ese humanismo social de la iglesia que quedó plasmado partía del yo quiero, del yo puedo, del yo hago, del yo actúo, un lugar de militancia individual. No, Francisco aquí renuncia prácticamente a eso y llama y trae la respuesta de Benedicto XVI de de una mirada fenomenológica de un humanismo cristiano, que entiende de manera colectiva que la donación, incluso de la vida propia del yo como enunciación, no responde a una característica individualista y personalista, sino que la donación de Dios se debe ver, en este caso, el medio ambiente, ¿sí? Se debe ver de forma comunitaria. Es una experiencia de sentido, ¿sí? De la revelación de Dios en el reconocimiento comunitario. Aquí incluso tiene unos vínculos fundamentales con el misterio eclesiológico, ¿sí? Que llaman a la humanidad, llaman a la iglesia a tener un sentido comunitario de responsabilidad frente a la donación de Dios. Por ende, la categoría de donación hace un centro de interés no en la verdad, como el socialismo, como el humanismo social de la iglesia de principios del siglo XX y que perduró casi hasta finales del 90 con algunas transformaciones del siglo pasado. Pero acá hacen una aproximación en términos de don, de gratuidad y de acontecimiento. Aquí vuelve a estar un poco Marión, en mi concepto, en la comprensión de Francisco, que ya venía un poco con Benedicto XVI, y es que Dios no se reveló, no se revela o no se revelará, sino que en términos kairóticos, ¿sí? Es un acontecimiento permanente. O sea, Dios es una revelación total y permanente, ¿sí? Incluso con el concepto de parucía, pero que acontece, que camina, que se mueve, no es estático, no pasó en la revelación de Jesucristo, sino que Jesucristo está en esa conjugación del ando-endo, ¿sí? Es la posibilidad de sentir el acontecimiento de la revelación de Dios de forma permanente en la experiencia del existir. Por eso es que hace que el ser humano tenga que salir de sí en un acto de soberanía y se proponga unas condiciones nuevas para la existencia. Gratuidad se convierte acá en el fundamento principal y en la condición ontológica para el deshacimiento, el desapego de lo material. Entender que nuestra existencia va más allá de la materialidad y que nuestra respuesta de ser en términos de fide, en términos de fe, no es solamente la reflexión y la proclamación de la palabra, un auditus intellectus fidei, sino que es una acción de reflexión propia del yo que se vuelve comunitaria, en tanto es el pueblo de Dios quien debe responder a su creación y debe responder a su donación. Pero la fe aquí se hace un ejercicio práctico, ¿sí? Esta antropología
formula el término de donación rompiendo el comportamiento humano basado en la norma, la ley o la regla. Aquí la invitación de Francisco opera en función de asegurar la convivencia, promoviendo una concepción de reconocimiento a la alteridad que se hace fundamental. Se da lugar en este momento a una lógica de acción basada en el reconocimiento del otro como reflejo de la imagen viva de Dios, como revelación. Por eso es que el Laudato Si 211, en el numeral 211, manifiesta, abro comillas, perdón. Sin embargo, voy bien de tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Vale. Sin embargo, esta educación llamada a crear una ciudadanía ecológica a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la hayan aceptado a partir de motivaciones adecuadas y que reaccione desde una transformación personal. Aquí vuelve un momento al yo. Ojo, aquí tenemos que reflexionar qué está pasando, ¿sí? Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico, ¿sí? Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Pero el estilo de vida se conforma a partir de qué? Es una pregunta que nos hacíamos con el padre Carlos Arboleda en una discusión. ¿La educación es la respuesta única a ello? ¿Sí? La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa de importancia en el cuidado del ambiente, como evitar el uso del material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los seres vivos, utilizar transporte público, compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto hace parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. Sin embargo, y cierro con esto las comillas y doy paso otra vez a mi voz, es estas acciones se quedan en activities, en pocas reflexiones, si esto no tiene, y vuelvo y abro comillas, unas profundas motivaciones. Pueden ser un acto de amor que se exprese en nuestra propia dignidad. Es decir, aquí vuelve la noción ontológica de esa relación, de ese cuidado, de la revelación por el ser humano en una reflexión de la antropología. Esta propuesta hecha por Francisco lleva a la comprensión de transformar más allá de una práctica o una empresa, lleva a repensar la acción del ser humano contra sí como individuo mediato de negación de futuro. Es la comprensión de una antropología teológica que reconoce un nivel ontológico de la revelación que prevalece en el estar con la comunidad, contrario a la posición de consumo y autoexplotación. Aquí cuando hablo y hago esta claridad porque puede sonar a ello, un nivel ontológico de la revelación, no estoy pensando en una ontoteologización de Dios, sino estoy pensando en el ser humano, en el ser como revelación de Dios y que se pregunta por sí mismo, es decir, que se pregunta por su existencia y por ende llega a un camino de preocupación última que sería Dios, en este caso, siguiendo un poco a Paul Tilly en esta reflexión. Donación y encuentro.
Las categorías son fuente de vida, gratuidad y reconocimiento, pero la relación de vida, gratuidad y reconocimiento tiene una significación neumatológica, cristológica y del misterio de Dios, de la siguiente manera. Uno, presenta el cómo se establece el acompañar del Espíritu Santo en la vida que se presenta como donación en la autocomunicación de Dios. Dos, se entrega de forma plena de gratuidad, que concibe la carga del pecado como propia y llega en el cumplimiento de la promesa del Emanuel como el Cristo resucitado que libera. Por último, tres, la experiencia personal del otro como rostro vivos del logo hecho carnes y hace un llamado a hacer donación para la sociedad. La donación no se sitúa en este caso en el campo de la metafísica, sino de la inmanencia. Llega sin que se haya programado o calculado su advenimiento. No se puede entender como el paso de la potencialidad a la actualidad, ni de la contingencia a la necesidad, tampoco como accidente de la sustancia. Simplemente es regalo al ser humano como sujeto receptor y que responde a esa autocomunicación de Dios, dándose él mismo a los otros. Se encuentra la comprensión de la donación como revelación, es decir, un milagro que opera de la voluntad de Dios, que se manifiesta a voluntad y gratuidad. Hayan el hombre y la mujer ese soplo de vida, ese ruá del Antiguo Testamento tan bonito, esa significación simbólica del soplo de vida, esa esencia de la existencia a imagen y semejanza, pero que es finita. Un poco acá vamos a encontrar en Laudato Si, numeral 220, esta comprensión. Abro comillas. Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar, implica la gratitud y la gratuidad. No entiende lo mismo, y en esto es muy fenomenológico este texto, la diferencia de la gratitud del yo con la gratuidad del otro, o hacia el otro, o hacia mí mismo. Es decir, un reconocimiento, continúa acá la lectura, un reconocimiento del mundo como don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículos 3, 4. También implica la amorosa conciencia de no estar desconectado de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Aquí la noción de comunión, muy presente en el Concilio Vaticano II, ya no expresa la, la intencionalidad eh, eh, de relación inmediata del yo al otro, del que está acá al frente mío, del con quien me relaciono en el día a día, sino que esta noción de comunión empieza a concebir toda, toda la de manera magnánima la revelación de Dios. Es decir, y la revelación de Dios, incluso en términos cairóticos de futuro. Por eso el diálogo intergeneracional aquí no es solamente una relación vinculante para la necesidad de seguir produciendo prole para el trabajo. No, aquí Francisco la toma en sentido de comunión como colectividad para el futuro. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres, haciendo creer las capacidades peculiares que Dios le ha dado. La conversación ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos 12:1. No entiende su superioridad como motivo de gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una capacidad diferente,
que a su vez le impone una gran responsabilidad que brota de su fe. Es acá donde debemos poner unas características fundamentales hacia esa lógica de comprender el mundo actual. La encíclica propone un análisis de los problemas ecológicos en su integridad, con ayuda de las ciencias y de la reflexión teológica, de tal manera que el lector entienda su intencionalidad, el encuentro, pero el encuentro incluso con lo desconocido, con la revelación de Dios del presente, pero pensándomela en términos de futuro. Apela al reconocimiento mutuo en el diálogo de lo comunitario. Vuelve aquí lo comunitario a estar presente. El misterio eclesiológico aquí se hace fundamental en esta relación, revelación y fe, donde lo intercultural, interreligioso e intergeneracional se entienden como una experiencia originaria de la manifestación de Dios en su proximidad de gratuidad, en su autocomunicación. Por ello, la encíclica hace un llamado a la conversión de la forma de entender la antropología, planteando una transformación del concepto de individualidad a una comprensión colectiva. Es entender el oikos, casa común, desde la diversidad, la posibilidad de respuesta a la revelación, la fe o de fides qua, que se mantiene en una propuesta de mutualidad a la crisis ecológica. Este concepto de mutualidad tiene una carga muy fuerte o muy, no, muy significativa en esto. Es decir, ¿qué significa lo mutual acá? ¿Qué significa donarme? ¿Qué significa estar con el otro? ¿Qué significa ser revelación de Dios para el otro? Y eso implica un nivel de mutualidad, de reconocimiento también del otro, un poco la idea rickeriana del sí mismo como otro, ¿sí? Y es el habitar de la casa común la que exige buscar la vida en armonía como base de la felicidad para la humanidad. Cuando ella se rompe, aparecen los fundamentalismos como absolutización. Esta ecología armónica de diálogo en la propuesta de Francisco propone cuatro cosas. O bueno, supone cuatro cosas, no propone, aquí supone todavía. El individualismo no es una mónada aislada como pretendía la filosofía moderna de Leibniz, que libremente se dispone de la vida y de los demás o de la naturaleza, sino que él mismo es interdependiente, vulnerable y necesario. Estos tres momentos, interdependiente, vulnerable y necesario, implica que el individuo no produce solamente para sí, sino que produce en comunión, no solamente con su misma especie, sino para la obra de donación del misterio de Dios, es decir, del Dios mismo en su revelación. Dos, la naturaleza no es una cosa que existe para que el hombre la domine y la goce sin ninguna responsabilidad. Tres, la comunidad no es un invento premoderno, sino un ambiente ontológico del ser humano para reproducirse, vivir, perdurar y darle sentido a la vida. Dios no es un ídolo o una superstición, cuarto, perdón, de ciertos grupos, sino que responde a una dimensión ontológica del ser humano como sentido y misterio del actual de su propia creación. Pero ello también tiene una contradicción fundamentalista. Una, también en los mismos cuatro niveles. Una, una absolutización del individuo, el cual hace una negación de la justicia social y entiende solo el bienestar como propiedad privada, fundamentalista, capitalista o de mercado. Aquí es donde nosotros vemos cómo el capitalismo, como modo de producción, ha quitado la capacidad del compartir, del reconocer y de el mutualizar, es decir, la capacidad de donación, si lo hablamos en términos de Jean-Luc Marion.
Segundo, una absolutización de la naturaleza, la cual rechaza la creatividad humana y concibe lo ecológico como determinante sine qua non, es decir, un fundamentalismo bioecológico. Tercero, hay una absolutización también de la comunidad, y ahí es donde hay un temor de esta propuesta, digámoslo así, que no es su intencionalidad, pero que es bueno aclararla, que se enuncia desde la negación de la libertad del sujeto en un fundamentalismo de basado en los totalitarismos. Por último, la absolutización de lo sagrado. Todo es creación de Dios. Dios proveerá. Parte de las creaciones teocráticas que suprimen la pluralidad del sentido, un fundamentalismo teocrático. Ahora bien, la teología fundamental en la comprensión de Laudato Si. Aquí es muy necesario hablar un poco de, de esta teología fundamental. Y es que entender la propuesta de Francisco es entender la relación de la revelación y la fe como desarrollo del misterio de Dios. Es realizar la concreción de la donación como punto de partida, ya elaborado anteriormente en lo comunitario y en lo ontológico, ¿sí? En el concepto de gratuidad, donde es Dios el punto de partida, que se revela al ser humano de manera voluntaria y sin merecimiento para el primero, entendiendo el soplo de vida para la creación en su totalidad como amor en función del ser, siendo este último el que desarrolla la respuesta en el encuentro como manifestación de la fe, que se ve en el reconocimiento mutuo del otro y con el cuidado de toda la obra salvífica, en términos teológicos, de la revelación plena de Dios y en el Cristo que sufre, emanado en la experiencia de la humanidad. El quehacer comunitario del amor como lugar de enunciación antropológico es la propiedad de la fe como respuesta viva de magnitud a la revelación. Es decir, recibir la donación de Dios significa amar al otro como entendimiento del Dios que se revela en la existencia, siendo la comunidad el ambiente ontológico del ser humano. ¿Cuáles son esas implicaciones de Laudato Si? Hace una invitación a transformar la práctica de los seres humanos, a preguntarse por el ser, teniendo en mente la finitud no como experiencia individual, sino que se expresa en lo colectivo. Es la apuesta intergeneracional la que expresa el sentido de futuro de esta encíclica. Ver en aquellos hombres y mujeres que aún son desconocidos para el ahora, aquellos que vienen en la donación de la vida, son los que deben poder disfrutar de la autocomunicación de Dios encargada hoy en la representación del ser humano. De esta manera, la teología fundamental se encuentra en un doble proceso comprensivo. El primero, entendiendo la donación como revelación, en tanto es una comunicación de la obra salvífica de Dios, pero el segundo es la puesta de recepción en el encuentro como experiencia de fe. Es decir, si hablamos de donación, creación y ser humano tendrían la misma condición de la misma condición revelatoria, no supeditada el uno al otro, pero que tienen la misma comprensión en la potentia fide, en la fe de potencia, en la potencia de fe que tiene para el ser humano. Y esa vez, esa donación, que puede ser la creación o el ser humano, es presencia viva de Dios. Por ende, es revelación. Y es que el encuentro ser humano, ser humano, creación, hace parte del reconocimiento de esa revelación. Si esto se da, ahí partimos de que hay ya una experiencia de fe. A manera de conclusión, la inconectividad de todas las cosas supera la fragmentación disciplinaria y metodológica de la modernidad. En esta se había separado el ser humano, estudiable por la psicología o la biología. También
Se había separado de la sociedad el trabajo de la sociología e incluso del sentido cultural, tarea de la antropología. Las ciencias naturales miraban los aspectos objetivos de la realidad y las teologías se encargaban de lo trascendente. La encíclica hoy plantea que todo está interrelacionado no solo en sus efectos, sino también en sus causas y en su finalidad. Está indicando que solo una mirada integral puede permitir formular soluciones integrales que puedan afrontar la complejidad de la realidad. De esta manera, se propone o se inicia un ejercicio de una ética ecológica integral, donde toda la realidad queda incluido, sujeto, sociedad, naturaleza, y esto es muy particular, el sentido. Aquí viene una reflexión profunda. Son los cuatro pilares de la realidad del mundo. El hombre se encuentra dado en un mundo. Aquí esto es muy heideggeriano. En la naturaleza, y allí descubre el sentido, por lo cual la apuesta de dar un nuevo sentido a la comprensión antropológica lleva a concebir un nuevo entendimiento de las relaciones sociales. Esta ética de la armonía de la cuaternidad es una ética del cuidado. Si el ser humano es ontológicamente vulnerable, la inmediata respuesta es el cuidado. Cuidar es sostener la vida, asegurando la permanencia en ella de todo lo creado, lo que implica el aseguramiento de la permanencia de las condiciones para la vida en su totalidad, naturaleza, persona, sociedad y sentido, y exige la satisfacción plena de las condiciones de lo existente para continuar en la existencia. La ética de cuidado es la reflexión sobre la actitud ontológicamente humana de cuidar de todo el entorno físico, personal y social y cultural de la humanidad como representación del ser. Los fundamentos de una ética del cuidado radican en el reconocimiento del don como vida, en la confesión de este como un regalo que se recibe, se reconoce y responde a él. De esta manera se supera la mera ética del deber, la ética ilustrada de la justicia y la de la libertad, la ética del consenso, la normatividad únicamente positiva y extrínseca. Cuidar es encontrarme con el otro, donde cada uno experimenta su propia vulnerabilidad y finitud. El cuidado auténtico pertenece ontológicamente a la reflexión del existir en su totalidad, no solamente a la solución de las necesidades básicas de un grupo social. Por eso, el cuidado no es por el otro sin contexto, como cuando se dice yo amo a toda la humanidad. No, siguiendo el entendimiento de Levinas, el cuidado es al individuo en su cultura, en su idiosincrasia, en su caída y en su renacer. Hay un paso más profundo que se encuentra en el planteamiento de Marión con el amor. Solo este permite y exige la individualidad de la cual hemos sido parte en esta modernidad frustrada, que el nombre, que como nombre y como circunstancias propias, el amor pueda tener un nombre y un particular en la historia de los otros, lo que va más allá de la ética levinasiana en este caso. Muchas gracias.